empezar a grabar la clase. Buenas tardes. Y hoy vamos a mirar el tema de aplicaciones de máximos, mínimos. ¿Y a dónde voy a hacer las aplicaciones? Las aplicaciones las voy a hacer prácticamente en el área de la economía. Por ejemplo, usted sabe de que la utilidad es igual a ingreso menos el costo, ¿verdad? Y sabe que el ingreso es igual a X por P o P por X. También sabe de que el costo está conformado por un costo variable más un costo fijo. Entonces, cuando uno crea una empresa, maneja esas tres variables importantes: utilidad, ingreso y costo. ¿Desde dónde comienza una empresa, compañeros? ¿Desde dónde comienza? ¿Desde dónde arrancamos cuando creamos una empresa, por ejemplo, el día de hoy? Vaya. ¿Desde dónde? Costos. No, fíjense, hay mucha gente cuando comienza una empresa, dice, yo comencé dice. Desde cero. Desde cero. Si usted se fija, antes nosotros comenzamos con los intervalos desde menos infinito y terminábamos a más infinito. Aquí vamos a comenzar el intervalo en el análisis desde cero, ¿ya? Hasta más infinito. ¿Verdad? Desde cero hasta más infinito. Bueno, entonces manejando las tres variables. Estas dos variables se maximizan. Y la palabra maximizar quiere decir primera derivada. Y esta variable costo se minimiza. La palabra minimiza también es el criterio de la primera derivada. Ojo, tanto la utilidad como el ingreso se maximiza. Y cuando hablamos de la palabra maximiza, hablamos del criterio de la primera derivada. Cuando hablamos de costo, ya se minimiza. Entonces, estamos hablando de minimizar, estamos hablando también del concepto o el criterio de la primera derivada. Vemos las dos observaciones que hago ya en este tipo de tema. Bueno, ahora vamos al problema. Y dice, una empresa tiene como función de demanda Una empresa tiene como función de demanda 4 menos 0.02x menos p igual a 0. Y la función de costo total, x más 800. X más 800. Punto y seguido. Determine el nivel de producción X que, dos puntos, determine el nivel de producción X que, dos puntos, inciso A. Maximiza el ingreso. Inciso A, maximiza el ingreso. Inciso B, maximiza la utilidad. Y inciso C, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el ingreso y la utilidad máxima? ¿Cuál es el ingreso y la utilidad máxima?
¿Cuál es el ingreso y la utilidad máxima? Bueno, ¿qué me pide el inciso A? Dijimos, compañero. Maximizar el ingreso. El ingreso. Y de las dos ecuaciones que le di, yo le di ingreso ahí. No. No va. Entonces, pero yo sé de que el ingreso es igual a X por P. X que trae la fórmula, pero P lo tengo. Si usted se fija, dice 4 menos 0.0 X menos P. Si es menos P, lo paso a donde está 0, tengo el valor de P. ¿Qué quedaría? P es igual a 4 menos 0.02 X. Ahí tengo P. Si ese P lo paso a donde está 0, entonces me queda P igual a 4 menos 0.02 X. Y ahí tengo P. Entonces lo multiplico por X. 4 menos 0.02X. Entonces, Rx es igual a 4X menos 0.02X al cuadrado. Y aquí les presento, compañeros, la función del ingreso total. Pero en la pregunta viene y me dice, maximiza el ingreso. Entonces voy a hacer la primera derivada. Miren, la primera derivada. R'X. La derivada de 4X, compañero. 4. 4. La derivada de menos 0.02 X al cuadrado sería 0.00 2 por 2, 4 X. Lo igualo a 0 esto. Lo igualo a 0. Y entonces me quedaría menos 0.04 X igual a menos 4. X es igual a menos 4 entre menos 0.04. ¿Cuánto es la división de menos 4 entre menos 0.04? Menos por menos da más. ¿Cuánto da? ¿100? 1000. 1000. 1000 va. 1000. Entonces, X es igual a 1000. 1000 unidades. Entonces, Negativo, Lee. no, porque menos por menos. Ajá. Más. Cuidado. Ahora, vienen ustedes, ya son expertos en esto. Hago el intervalo. La primera derivada, R', y la conclusión. ¿De dónde comienza una empresa? De 0. Desde 0. Desde 0 a 1000. Y de 1000 A más infinito. a más infinito, correcto. Entre 0 y 1000 está 1. Y entre 1000 y más infinito está 1001. Lo voy a sustituir aquí, ¿no? Lo que estoy subrayando en negro. Lo voy a sustituir en la primera derivada. El 1. ¿Cómo me da? 4 menos 0.004 por 1. ¿Cómo me da? 3.996. Sí, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. A mí lo que me interesa es el que sea positivo. Entonces aquí la empresa crece. ¿Qué pasa si le sustituyo 1001? 4 menos 0.004 por 1001. ¿Qué sucede? Da negativo. Da negativo. Aquí la empresa decrece. Vaya, entonces, haciendo un ejemplo, digamos que esta empresa se dedica a vender baleadas y sabe de que si vende 1000 baleadas, la empresa va a crecer, ¿ya? En su ingreso. Pero si, ojo, ya tenga la esposa, la novia o el novio, y le dice, amor, producí 1001. Mire, esa una unidad, por eso es que en la familia, cuando hay, en los negocios no puede haber cuestiones de familia. Negocio. Con una baleada más que se produzca, la empresa puede crecer y puede irse al carajo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta es una parte técnica, para eso se utiliza cálculo. Claro, lo difícil es armar esas ecuaciones, pero para eso puede contratar usted a una persona, un economista, un matemático, un actuario, para poder hacer eso. Por ejemplo, otro ejemplo, la gente que tiene fotocopiadora. Si hoy creamos una fotocopiadora el día de hoy, yo no sé cuántas remas de papel voy a utilizar.
Es cierto, la gente que tiene fotocopiadoras hace 20 años ya por experiencia ya sabe cuántas remas de papel, el tamaño carta o tamaño oficio legal puede comprar, pero han pasado 20 años. Pero si nosotros no tenemos experiencia, para eso sirve estas ecuaciones, para tomar esa decisión. ¿Cuántas remas de papel voy a utilizar? Entonces aquí en este caso, las 1000 van a maximizar, las 1000 unidades van a maximizar el ingreso de esta empresa. ¿Qué me pide el inciso B? Maximiza la utilidad. Ajá, que maximiza la utilidad. Cuando está hablando de maximizar la utilidad, está hablando de la primera derivada, pero tengo la utilidad yo ahí, compañero. No. No va. Entonces, Usamos la utilidad, fórmula de utilidad es igual a ingreso menos por costo. costo. Deme la función de ingreso. ¿Cuál es la función de ingreso? X más 800. ¿Cómo? No, la X. función de ingreso. La función de ingreso, ya se la digo, ya la saqué. ¿Cuál es? 4X menos Ajá. 0.02 X al cuadrado. Ah. Menos el costo. Menos El costo lo tengo acá arriba. CX es igual a X más 800. Y si usted se fija, este signo menos va a afectar toda la expresión. Entonces, utilidad es igual a 4X menos 0.02X al cuadrado menos X menos 800. Aquí hay términos semejantes. En este polinomio hay términos semejantes. Entonces quedaría la función de utilidad es igual a 3X menos 0.02X al cuadrado menos 800. Y aquí les presento, compañeros, la función de utilidad total. Pero me están pidiendo que maximiza la utilidad. Entonces yo voy a sacar la primera derivada, o prima. Esto es igual. ¿Cuál es la derivada de 3X? 3. 3. ¿Cuál es la derivada de 0.002X al cuadrado? 0.004X. Ajá. ¿La derivada de 800? 0. 0. Entonces, esa ecuación la voy a igualar a 0. Entonces quedaría menos 0.04x igual a menos 3. Entonces, x es igual a menos 3 entre 0.04. ¿Cuánto da entonces? Menos 3 entre menos 0.04x. 750. ¿Cuánto? 750. 750. Entonces, me está diciendo que estas 750 unidades me maximiza la utilidad. Vamos a ver, es cierto. Usted ya es un experto en esto. Intervalo. La primera derivada de la utilidad y la conclusión. ¿De dónde empieza la empresa? 0. Desde 0 a 750. Y desde 750 a más Infinito. infinito. Entre 0 y 750 está 1. Y entre 750 y más infinito está 351. Usted le puede poner 752, 800 o lo que quiera. ¿Verdad? Si yo sustituyo 1 en esta función que vos subrayo en negro, si yo sustituyo 1 en esa función que es la primera derivada de la utilidad, queda positivo. Entonces aquí la empresa crece. La empresa crece. ¿Y qué pasa si yo le produzco una unidad más de los 750? Da negativo. Da negativo. Aquí la empresa decrece. Entonces, se mira de que los puntos máximos y mínimos, ¿ya?, de una función nos sirve para tomar decisiones gerenciales en una empresa. Muy importante el cálculo, por eso. Yo fui una de las personas que al principio dije, si estoy estudiando ciencias económicas, pero la aplicación es bien importante, ¿verdad? Nos sirve para eso, para tomar decisiones. Por ejemplo, cálculo para la gente de ingeniería mecánica le sirve para tomar decisiones qué pieza y qué pieza va a utilizar en la cantidad de piezas que va a utilizar en determinado artículo que está haciendo mecánicamente. En ingeniería eléctrica igual, la aplicación del cálculo es totalmente diferente, la cuestión de circuitos. Recuerde que ahí aplica las ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Y así, en ingeniería civil, por ejemplo, yo puedo hacer un cálculo ya para ver cuánto concreto lleva un puente, una clase que se llama puentes. Entonces, el cálculo sí sirve para un montón de actividades. Bueno, luego,
Inciso C. ¿Qué me piden en inciso C? ¿Cuál es el ingreso y la utilidad máxima? El ingreso, 4x menos 0.02x al cuadrado. Y la utilidad, ¿cuál es la utilidad? 3x, ¿va? 3x menos 0.002x al cuadrado menos 800. Esa es la utilidad. ¿Pedro? Sí. Sí. Entonces, mire, en el ingreso dice que lo maximiza 1000. R 1000, 404 por 1000 menos 0.02 1000 al cuadrado. Esto es igual. Y dice que la utilidad aquí lo maximiza 750 unidades. 3 por 750 menos 0.02 750 al cuadrado menos 800. ¿Cuánto me da el primero? ¿Me cálculo cuánto me da, Pedro? Cero. ¿Cuánto? 2000. 2000. ¿2000 qué? Lempiras. Recuerden que las unidades en Honduras es la unidad monetaria es lempiras, 2000 lempiras. Quiere decir de que en esta empresa yo produzco 1000, por decirle 1000 baleadas o 1000 artículos, entonces yo voy a tener una ganancia de 2000 lempiras. Ahora, ¿cuánto será la utilidad máxima de esta empresa si produzco 750 unidades? 1125 lempiras. Miremos ahí. 325. 325 lempiras. 325 lempiras. Quiere decir de que si esta empresa produce 700 unidades de, de X artículos, tiene una ganancia de 325 lempiras. ¿Verdad? Y si usted observa de que aquí analizamos la variable ingreso y la variable utilidad, y las dos se maximizan, ¿verdad? Y estamos hablando del concepto de la primera derivada. Ahora vamos a otro caso. La función que a los empresarios no les parece muy bien, que son los costos. La mayoría del empresario quiere producir sin gastar, ¿va? Entonces, pero es desde el punto de vista del empresario. Nosotros, desde el punto de vista del consumidor, nosotros queremos adquirir un producto a menor precio. Y ellos quieren hacer el producto sin gastar, ¿verdad? Entonces, ya desde el punto de vista del empresario. Entonces, dice el problema dice lo siguiente. Entre paréntesis, costo promedio. Entre paréntesis, costo promedio. Dice, el costo total de producir y comercializar X unidades de cierta mercancía, es 80.000x menos 400x al cuadrado más x al cubo entre 40.000. Miren, don Pedro, si a mí me dan el costo total y yo quiero saber el costo promedio, entonces vengo yo, si yo quiero sacar el costo promedio y me dan el costo, entonces sería el costo total entre x para sacar el costo promedio. Y vengo yo y quiero sacar el costo total y a mí me dan el costo promedio, lo voy a multiplicar por x. ¿Ya no la fórmula? Entonces, en este caso, a mí me piden el costo promedio. Y para sacar el costo promedio, yo tengo que dividir el costo total entre x. Antes de eso,
Aquí lo vamos a poner costo promedio. Y aquí costo total. Entonces, vengo yo y digo, esto que tengo acá, 80,000 X entre 40,000 menos 40,000, perdón, 400 entre 40,000 más X al cubo o 1 entre 40,000. Hago las divisiones. Todavía no he sacado el costo promedio todavía. Solo estoy simplificando. ¿Cuánto es 80,000 entre 40,000? No tengo calculadora, mira. Igual 2X. Menos. ¿Cuánto es 400 entre 40,000, compañero? 0.01. 0.01. X cuadrado. X cuadrado. Más. ¿Cuánto es 1 entre 40,000? 0.00025. 0 después del punto. 40. 4-0. 0.00025. Así. Son 4 ceros después del punto. Ajá, están 4 ceros después del punto. 25x al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la función de costo total. Todavía no tengo la costo promedio. Entonces, para encontrar la costo promedio, es esto. CX, un apóstrofe. Esto lo divido entre X. Miren, lo divido entre X. Entonces, 2X. Aquí cancelo, miren. Quedaría 2 menos 0.01x más, oiga bien, se copia la base y se restan los exponentes. 0.00025x al cuadrado. Y hoy sí tengo la función del costo promedio. Se la presento. Costo promedio. Pero viene y me dice la pregunta. Ponga la pregunta ahí. ¿Para qué valor de X es mínimo el costo promedio? ¿Para qué valor es mínimo el costo promedio? Yo ya tengo el costo promedio aquí. ¿Para qué valor de X es mínimo el costo promedio? Es la pregunta que hace. Entonces vengo y digo, bueno, aquí está el costo promedio, pero me está hablando del mínimo. Y cuando está hablando del mínimo, está hablando de la primera derivada. Entonces dice C'. La derivada de 2, compañero. 0. 0. Sería 0.01 más 0.0050x. Lo igualo a 0. Entonces me quedaría 0.0050. 0.0050. Falta un 0 ahí, ¿verdad? X. Si está negativo, al otro lado del 0 pasa positivo. Le quedaría X 0.01 entre 0.0050. ¿Cuánto da, compañero? ¿Cuánto da la división? 200. ¿Cuánto? 200. 200. X es igual a 200. Dice que X, en esta empresa, si se producen 200 unidades, dice que minimiza el costo. Vamos a ver. Intervalo. Intervalo. Y la función de costo, de la primera derivada del costo, y la conclusión. La conclusión. Entonces vengo yo y digo, la empresa comienza desde 0 a 200. Y de 200 a más infinito. Entonces, entre 0 y 200 es 1. Y entre 200
es 201. Fíjense bien, el análisis aquí, en el ingreso y en la utilidad me da positivo primero. Aquí no, aquí me tiene que dar negativo la primero, porque yo tengo que estar reduciendo costos. Sustituyamos uno en la función, en la primera derivada del costo, no medio, en el que subrayé ahí. Y a mí en la división de 0.01 y 0.0050 me dio 20. No, 0 punto, recuerde que hay 4 ceros. Son 4 ceros ahí. Gracias. ¿Cuánto da 1 en menos 0.01 más 0.00050 por 1? ¿Da positivo o negativo? Negativo. 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 Aquí quiere decir de que entre 0 y 200, vaya, si ustedes son los dueños de esta empresa, y yo soy el gerente general, ustedes son los dueños, aquí los costos decrecen. ¿Qué pasa si yo produzco 201 unidades? Los costos crecen. Los costos crecen. Los costos crecerían. Ah, y si ustedes son los dueños de la empresa, ¿qué me recomendarían a mí? Como dueños, yo soy el gerente, que produzca 200 o 201. No, 200. 200. Porque sus costos van a bajar, va. Mire, no me produzca 201 porque me está ocasionando pérdidas, me están creciendo los costos. Entonces, el análisis es contrario en la variable costo, es totalmente diferente. Si usted acuerda, en la utilidad del ingreso era primero más, porque maximizo. Y aquí, en la variable costo, es que minimizo los costos, ¿verdad? Y esos son los tres análisis que hay, ¿verdad? Tanto lo hicimos con las tres variables, tanto el ingreso, la utilidad y el costo, ¿verdad? Y eso es lo que, o sea, yo no me voy a salir del esquema de las preguntas que se va a hacer. Vaya, por ejemplo, una pregunta que yo puedo hacer. Vaya, en este caso, ¿qué cantidad minimiza los costos? Vamos a decirle, A, 200, B, 100 y C, ninguna. ¿Cuál escogerían ustedes ahí? 200. 200. Minimiza los costos. Ahora, si yo preguntase en esta función, dada la función x al cuadrado más 2x, ¿cuáles son sus puntos críticos? ¿Cuáles escogerían ustedes? X igual La a B. menos. La B, ¿va? Porque vengo yo, primero tengo que derivar. Y' es igual a 2x más 2, ¿va? Ya está derivado. Lo igualo a 0. 2x igual a menos 2. X igual a menos 2 entre 2. X igual a menos 1. Pero para tomar esa decisión yo tengo que hacer el problema. Entonces el punto crítico es X igual a menos 1. ¿Verdad? Y si ya le dijese, si esta función tiene puntos de inflexión, ¿qué pasaría si le digo que tiene puntos de inflexión? Para sacar los puntos de inflexión, ¿qué hago uso? Segunda derivada. Segunda. Derivada. Entonces saca la segunda derivada y toma la decisión cuáles son los puntos de inflexión. Bueno. Bueno, compañeros, eso es todo. Mañana nos vemos, si Dios lo permite. El examen, vienen 9 problemas.
hay 8 problemas que valen 10 puntos y hay un problema como es larguito, ese le dio un valor de 20. Ya se pueden imaginar cuál es, que la respuesta es grandísima, ¿verdad? Bueno, pasen buen día y nos vemos mañana. Ahí monitoreo. Gracias, Lee. Vaya, Gracias, buen día. Gracias. Ya que, bueno, cuídense.